Estimados estudiantes, el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema factorización por factor común y agrupación de términos, siempre en estos conceptos, en estos temas relacionados con lo que es el álgebra. Y vamos a conocer cómo factorizar expresiones algebraicas con estos primeros dos casos. Para empezar, vamos a iniciar diciendo que un factor común monomio es el factor que está presente en cada término del polinomio. En el caso de los coeficientes numéricos, el factor común es el mayor divisor posible entre ellos, y el factor común literal está conformado por el o los elementos de la parte literal presentes en todos los términos con el menor exponente. ¿Qué significa eso? Que para poder hallar lo que es el factor común en cuanto a los números, tenemos que hacerlo mediante el procedimiento del MCD, o sea, máximo común divisor, para poder obtener un número que pueda dividir exactamente a dos o más números. Así se obtiene el factor común numérico, pero también puede ser literal. Eso significa que tenemos que buscar una o más letras que puedan repetirse en cada uno de los términos de una expresión algebraica. Más adelante vamos a detallar cuáles son las clases de factor común. Entonces, este es el primer caso relacionado con la factorización. Entonces, acá les presento tres casos de clases de factor común que yo he podido determinar a lo largo de la enseñanza del álgebra. Primero, yo puedo considerar que un factor común puede estar conformado por un número o por números. Veamos este ejemplo. Tenemos este trinomio 12xy más 6x más 18xy. Muy bien. Entonces, vemos acá que los tres comparten más de una característica en común, pero una característica que resalta acá es que los tres tienen coeficientes numéricos. Entonces, lo que hacemos es hallar el MCD de 12, de 6 y 18. Y en este caso, el factor común es 6. ¿Por qué? Porque 6 puede dividir a 12, a 6 y a 18 exactamente. Entonces, eso lo obtenemos, como les indiqué anteriormente, y lo vuelvo a repetir, mediante el procedimiento del máximo común divisor. Ahora, la segunda clase de factor común podría ser por medio de letras o variables o literales, según como nosotros lo mencionemos. Acá en este caso presento este ejemplo en donde tenemos m al cubo n a la cuarta más 2m al cuadrado menos 4mn. Vemos acá que no hay, digamos, en los tres términos, un número que pueda considerarse como factor común. O sea, no existe acá un factor común numérico porque el primer término, su coeficiente es 1 y eso hace que entonces no se pueda obtener por medio del MCD. Entonces, cuando no existe un factor numérico, tenemos que intentar buscar un factor literal. Entonces, lo que hacemos acá en este caso es buscar una o varias letras que puedan repetirse en todos los términos. Y ese factor común, o en ese caso, esa literal, tiene que ser expresada con su menor exponente. Entonces, si evaluamos los tres términos, la letra que se repite en los tres es la letra M. Se repite en el primero, en el segundo y en el tercero. Mientras tanto, la n solo se repite en el primero y en el último. Entonces, n no es un factor común. En el caso de la m sí. El factor común en este ejemplo, entonces, es m. Veamos el tercer ejemplo o el tercer caso en este sentido, hablando acerca de las clases de factor común. Acá tendríamos una combinación del primero y segundo caso, que sería número y letra. En este caso, entonces, diríamos que un factor común está formado por número y letra cuando, por ejemplo, vemos que en este trinomio tenemos tres coeficientes numéricos diferentes de 1. Entonces, si los tres son diferentes de 1, podemos extraerle el MCD. Y al hacer esa operación, entonces obtenemos que 2 es un factor común porque divide a 6, divide a 2 y a 4. Ahora, aparte de eso también vamos a elegir una
o más letras que son comunes. Y vemos acá que tanto X y Y se repiten entre los tres términos de esta expresión. Entonces, siempre vamos a considerar las letras y escribirlas con su menor exponente. No importa que no estén juntas, porque, por ejemplo, acá X simple está en el primer término, también aparece en el segundo, pero en el caso de la Y simple aparece en el tercer término. Entonces, no importa dónde estén ubicados, si están juntos, si están separados, siempre vamos a buscar y escribir las letras o las variables con su menor exponente para considerarlas como factor común. Estos serían entonces los tres casos de clases de factor común. Muy bien, veamos ahora el primer caso de la factorización que se llama precisamente factor común. ¿De qué se trata este caso? Bueno, lo que hemos explicado anteriormente, acá lo que tenemos que hacer es buscar el factor común que ya vimos que puede ser de tres clases. Entonces, vamos a buscar esas características. Una de las cosas que identifican a este caso de factor común, de factorización propiamente dicho, es que puede ser un binomio o un trinomio. Entonces acá vemos que, por ejemplo, en estos tres ejemplos son binomios los tres. Entonces, acá no podemos obtener el MCD de 2 y 3. ¿Por qué? Porque no hay un número que pueda dividir a estos dos de manera exacta. Aparte del 1, no hay otro número. Entonces, quiere decir que nuestro factor común en el primer caso está conformado solamente por una letra, que es la literal X, porque la A no se repite, la B tampoco. Y se escribe, dijimos, con su menor exponente. Por eso acá tenemos X al cuadrado es el factor común. Cuando ya tenemos identificado el factor común, lo que hacemos ahora es dividir los términos de la expresión dentro del factor común. Y eso es lo que hacemos. 2ax al cuadrado dividido x al cuadrado, vemos que es igual a 2a. ¿Por qué? Porque esta parte x cuadrado es igual a esta otra parte. Entonces, cuando dividimos y encontramos términos iguales, los cancelamos. Y entonces, por esa razón es que solamente copiamos 2a. Luego, más dividido más nos da más. Y 3bx al cubo dividido entre x al cuadrado, pues nos va a quedar solamente 3bx. ¿Por qué? Porque 3b no se repite acá, entonces simplemente lo copiamos. Y x al cubo dividido x al cuadrado, recordemos que cuando dividimos potencias de igual base, copiamos la base y los exponentes se restan. 3 menos 2 nos da 1, por eso nos queda 3bx. Entonces, los factores de este binomio son x al cuadrado por 2a más 3bx. En el segundo ejemplo tenemos también que el primer término, su coeficiente es 1, entonces no podemos hallar lo que es el MCD. Entonces, vemos qué letras se repiten, solo la A. Entonces, la A es el factor común en este segundo caso. Dividimos ahora a la cuarta B dividido dentro de A va a ser igual a al cubo B, porque a la cuarta, aquí tenemos exponente 4 y aquí exponente 1, restamos 4 menos 1 nos da 3. Y copiamos la B, menos dividido entre de más nos da menos. 5 lo copiamos, A, que es igual, ya dijimos lo que es igual, al momento de dividir lo cancelamos, entonces solo nos quedan 5C, y es lo que escribimos acá, cerramos paréntesis, y ahí se termina la factorización. Ahora, veamos lo que es el segundo caso relacionado con la factorización. Para factorizar el polinomio, se escribe el factor común monomio multiplicado por el polinomio resultante de dividir cada término del polinomio original entre el factor común monomio. Esto es parte del procedimiento que nosotros vimos con anterioridad acá en este ejemplo. Vimos que cuando nosotros obtenemos el factor común, después de hacerlo, entonces dividimos. Acá en este tercer ejemplo que tenemos acá, vemos que el 4 se repite en ambos términos. Entonces, prácticamente 4 es el factor común. Y mientras tanto, en las partes literales, la A es la única que se repite y su menor exponente es 3. Entonces, por eso el factor común es 4A al cubo. Al momento de dividir,
4 y 4, pues prácticamente 4 dividido 4 es igual a 1. No lo escribimos porque el 1 no se escribe cuando va acompañado de una literal. Solo nos queda restar 5 menos 3, por eso tenemos a al cubo y la b solamente la copiamos. En el caso del segundo término, 4a al cubo es igual que el factor común, cancelamos esos tres elementos y solamente copiamos c. Entonces, eso es lo que vemos acá que nos dice, ¿verdad? Esto relacionado con la factorización. Veamos ahora la factorización de términos mediante el segundo caso que se llama por agrupación de términos o agrupamiento de términos, ¿verdad? Vamos a tomar este ejemplo para poder explicar lo que es la factorización en este segundo caso. Vamos a factorizar el polinomio a al cuadrado más ab más ax más bx. Vemos que este caso, una de las cosas que caracteriza a este caso es que tiene más de dos elementos. Generalmente va a tener 4 o más de 4. Entonces, lo que se trata es asociar y buscar alternativas de qué términos podemos asociar para poder factorizar aplicando el primer caso. Entonces, acá podríamos unir el primero con el segundo término o el primero con el tercero. ¿Por qué? Porque entre estos tres comparten la A, que sería el factor común. Pero no podríamos hacer el primero con el cuarto o con el último. ¿Por qué? Porque no hay ninguna característica común entre ambos. Entonces, siempre tenemos que buscar esas características que puedan favorecer nuestra factorización. Entonces, vamos a asociar y para asociar tenemos que utilizar paréntesis. Entonces, estos son los pasos para poder factorizar mediante la agrupación de términos. Encerramos en paréntesis entonces a al cuadrado más ab y luego el signo del tercer término lo escribimos acá. O sea, el tercer término significa que va a ser el primero que voy a escribir para el siguiente par de términos que tengo que encerrar entre paréntesis. Entonces, escribo los otros dos encerrados entre paréntesis, ax más bx. Muy bien. Ahora los tomo por separado, indicando que este es un binomio y este otro, en los cuales yo tengo que extraer el factor común. O sea, aplicando el primer caso de factorización que vimos anteriormente en este mismo video tutorial. Entonces, ¿cuál es el factor común entre a al cuadrado más ab? Vemos que la letra que se repite es la a, lo escribimos con su menor exponente, y al momento de dividir, entonces tenemos que obtenemos a más b. ¿Por qué? Porque a al cuadrado dividido a es simplemente a, y ab dividido dentro de a, cancelamos la a y copiamos b. Ahora, veamos que esto que tenemos encerrado entre paréntesis, al momento de factorizar el segundo binomio, nos tiene que dar exactamente igual. Esa es una de las características que vamos a ver en nuestro procedimiento y saber que vamos bien encaminados a obtener la respuesta final. Entonces, ahora averiguo cuál es el factor común de ax más bx y vemos que las letras que se repiten, en este caso la letra que se repite en ambos es la variable x. Entonces copio x como factor común y al momento de dividir a x dividido entre x, x que es igual, lo cancelo, copio la a, bx dividido x, cancelo otra vez x y copio b. Entonces vemos que sí nos da lo mismo. Estamos hablando de lo que está dentro de paréntesis. Ese binomio tiene que ser exactamente igual. Ahora, para la respuesta final, que sería el paso número 4, entonces es escribir la respuesta, o sea, encontrar los dos factores que al multiplicarse nos dan el polinomio inicial. Entonces, primero escribimos lo que está dentro de paréntesis, o sea, este factor común, a más b, y luego encerramos entre paréntesis los términos que están fuera de los paréntesis, es decir, los factores comunes. Los unimos a más x, encerrados entre paréntesis, y prácticamente nuestra respuesta es a más b por a más x. ¿Podríamos escribirlo al contrario? Sí, porque recordemos que la multiplicación es conmutativa. Entonces, bien podría ser la respuesta también a más x por a más b. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Y no importa cómo nosotros asociemos, la respuesta siempre va a ser la misma. O sea que si pudiéramos factorizar asociando a al cuadrado y a x,
podríamos hacerlo. Y podríamos unir también a B con BX, porque en este caso comparten la B. Muy bien. Entonces, de esta manera es como compartimos con ustedes esta temática, estos primeros dos casos acerca de lo que es la factorización.